Para los que no estuvieron en el retiro, estuvimos conversando acerca de José. Muchas gracias. Acerca de José. De ¿qué nos decía el Señor? Que Él iba a comenzar a sanar esas áreas que están en nosotros y que nos impiden crecer en los niveles de conciencia, de poder percibir al Señor. Y cuando hablamos de niveles de conciencia, no se imagine algo feo, ¿ya? Sino que cómo nosotros analizamos lo que nos rodea o lo que vivimos de acuerdo a la visión del Señor. A eso se refiere, de que la visión del Señor sea la que en nosotros pueda producir el interpretar las realidades, no de acuerdo a mi daño, sino de acuerdo a lo que el Señor está haciendo y a lo que el Señor establece. Y por eso fue que estudiamos la vida de José, que nos quedó pendiente del retiro de enero. ¿Y a quién nosotros apuntábamos? A que José, que era el hijo de la promesa, el hijo de la amada, el hijo de Raquel y de Jacob. Jacob, cuando lo tuvo en su vejez, vio que él tenía una túnica de colores que representa un arco. Y ese arco representaba un pacto. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir de que ese niño tenía algo especial del Señor en su vida. Y como el papá lo vio, le hizo una túnica, que es una túnica de colores que las personas que tenían una importancia usaban, no lo usaba cualquiera. Pero esto también produjo en sus hermanos un sentimiento adverso. Veamos que el contexto del embarazo de José es Raquel luchando adentro. Mi hermana tiene hijos, yo no tengo. Y ella tiene y yo no tengo. Al principio ella se casó con mi marido y comenzó a tener hijos. Ahora que yo me casé con él, ella sigue teniendo hijos, yo no tengo. Ese es el ambiente del útero. Pero cuando nace José, empieza a notarse una clara diferencia. Porque Jacob hace una diferencia entre su hijo y los demás. Eso nos lleva a una disputa entre ellos, a un celo, porque a esto se suman los sueños que tuvo José, donde él veía que sus hermanos se postraban. Primero se postraban en gavillas, que lo que quiere decir es que hay un secreto que se enmudece. Se tapa la boca, o sea, hay un secreto, algo que pasa. En ese caso, algo que iba a acontecer, que iba a producir ese secreto. Bueno, sueña también que las estrellas, el sol y la luna se postran, y está hablando también de las paternidades que se iban a postrar y de los gobiernos celestes, ¿no? Cuando se encuentra con sus hermanos en un lugar que se llama Dotam, se resuelve este problema, porque Dotam significa dos pozos y el juicio. Es decir, que las cosas que entre nosotros están pendientes, llega un momento en que se terminan. Cuando se llega a Dotam, esto se tiene que terminar. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Venden a José a Egipto. José se va a Egipto con 17 años y ahí se conectaba con Noé, que entró en el día 17 del segundo mes en el arca. Esto nos ayudaba a entender por qué José, con el bullying, quiero ponerle bullying como para que se entienda, con el bullying que sentía no se dañara. Entonces, en medio de todas las críticas, los celos y todo, no se dañara mentalmente. Llega a Egipto, empieza a trabajar en la casa de Potifar. Este hombre lo pone a administrar toda su casa. La señora se quiere, ¿cómo se podría decir? No quiero decir esa palabra. Se quiere aprovechar. Quería poner los ojos y otra cosa en él, la señora. Entonces, ella quería contaminar la semilla, porque era algo más que algo físico. Claro, es más que un acto carnal. ¿Por qué? Porque se está repitiendo lo de los ancestros. Su ancestro, que era Abraham, tuvo intimidad con Agar, tuvo relaciones sexuales con Agar, nació Ismael.
Después viene Isaac, que es el hijo de la promesa, y después viene Cetura. Entonces acá están diciendo, este de la promesa tiene que contaminarse. Y aquí es donde aparece esta mujer. La mujer, me imagino que se debe haber sentido muy rechazada, le dice al marido y a José lo meten en la cárcel. Lo interesante de esta cárcel es que la cárcel de José era una casa. Ahí dijimos que los mayores daños generalmente ocurren en la casa. Y José estuvo a cargo de la casa, pasó el copero, el sueño del panadero, y luego llegamos a Egipto como gobernador. Cuando José es gobernador de Egipto y Faraón tiene el sueño de las 7 vacas flacas que se comen a las 7 vacas gordas, o las 7 espigas flacas que se comen a las 7 espigas gordas, lo que está diciendo, el daño va a aflorar en algún momento. Eso es lo que está diciendo. Vienen sus hermanos, él los ve, pero no se complica. Sino que les dice, ustedes son espías que vienen a ver cuáles son los puntos débiles. Son espías que vienen a buscar la desnudez. Los hermanos le dicen que no, José los pone en la cárcel. Después de 3 días que salen de la cárcel, él los escucha hablando. Cada vez que José hablaba con sus hermanos había un intérprete. Entonces, cuando ellos comienzan a hablar, ellos creen que José no entiende lo que están hablando, porque él usaba intérprete. Pero resulta que él sí sabía lo que estaban hablando y es la primera vez que algo se destapa en él. Porque cuando escucha a sus hermanos hablando de lo que pasó, ellos decían, esto de estar preso nos pasa porque nosotros escuchamos el clamor, la angustia del alma de nuestro hermano y no lo escuchamos. Por eso ahora nos está pasando lo que nos pasa. Esto lo escucha José, se despierta esta área que estaba dormida, que estaba en paz, por decirlo, porque el cerebro no olvida. ¿De acuerdo? Sino que bloquea, pero no olvida. Entonces empieza, hasta ahí llegamos hasta la parte en que él les dice, uno de ustedes se tiene que quedar preso. Y si de veras están diciendo la verdad, traigan a su hermano menor. Un juicio no toma cabeza o no se consuma si no toma gobierno el conflicto que está gestándose dentro. Si nosotros vemos esta historia habla del conflicto familiar generacional. No el cagüín familiar solamente. No. Está hablando del secreto familiar. ¿Qué es el secreto familiar? Porque yo soy como soy. Porque no hay forma que en la casa no se pare el comentario. ¿Qué hay adentro? ¿Qué esconde adentro esa realidad? Y aquí hay un punto importante en esto, y entender que el proceso administrativo que lleva adelante José no es cualquier persona, hermanos. José representa el proceso administrativo de gloria de un hijo. José representa los procesos del hijo. ¿Lo entiende así? ¿Lo entiende así? Y quiero hacer un punto aquí, quiero detenerme aquí en un punto. En este tiempo se va a mostrar quiénes son hijos. Porque hay personas que no son hijos, son ismaelitas. Son madianitas en la casa. ¿Qué significa esto? Un ismaelita es una persona que tiene un área de fe en su vida, un área de fe, pero tiene otra área conectadísima con una esclavitud de Egipto. Eso es un ismaelita.
solamente añadir a lo de ismaelita, porque usted puede pensar tal vez que todos tenemos algún área de esclavitud de la cual salir, pero Ismael no se sujeta a nadie. Tiene una gracia del Señor, pero hace lo que quiere. Y cuando ve a otro que lo hace bien, empieza a maltratarlo. No le gusta que otro suba. Eso le pasa a Ismael, porque su maternidad es la esclavitud. Entonces, la diferencia con Isaac es que Isaac, la madre no es esclava, es libre. No es una persona que no tenga una gracia del Señor. Agar, de acuerdo a la historia, era una princesa egipcia que se la dieron como sirvienta, como sierva a Sara cuando estuvo en Egipto. Entonces, no es una persona que tú veas que no tiene una gracia del Señor. La tiene, pero hace lo que quiere. ¿Se acuerda cómo partimos este retiro? ¿Con qué palabra? Para los que revisan los retiros. ¿Con qué palabra empezamos este retiro? Con Ezequiel 43. Ezequiel. Muéstrales esta casa. El conflicto de los hijos de Jacob como familia era un conflicto de casa. Ezequiel dice, muéstrales esta casa y avergüéncense. ¿La casa o la parentela tiene vida eterna? No. Esta casa, la construcción del lugar santo y el santísimo, que en la escritura aparece como la casa, es lo que nosotros estamos llamados. Por eso en la adoración, los que son llamados a ese tiempo, porque hay gente que está en la iglesia, no sé cómo llamarlo, o está en el salón, pero no son casa. Es por eso que a José, que es hijo, un hijo de la casa, es comercializado por Ismael y por Madián. ¿Qué es Ismael? Las mezcla. Un poquito de fe y esclavitud de Egipto. Lo que decía la pastora, son burladores. Los ismaelitas son burladores. ¿Qué significa burlador? No se dejan formar por nadie. Tienen vida propia. Tienen que hacer propio. Pero nunca están sujetos a una palabra. No son hijos. Y José tenía un pacto glorioso. Tenía el pacto de Noé dentro de sí. ¿Se acuerda? Por eso que lo meten. Y ese era ¿qué pacto? Y aquí está el punto. ¿Qué pacto tenía? El pacto del arco iris, lo que nosotros conocemos como el arco iris, pero es el pacto del arco. Y recuerde que Noé es fruto de 10 generaciones que marcan un camino de gloria. ¿Se acuerda? Entonces hay un proceso en 10 generaciones. Y el que no toma el proceso, lo corrompe. ¿Se acuerda que dijimos que se corrompió el camino? Y ese es el camino. Un proceso ordenado de 10 generaciones que marca un proceso en nuestra vida, hermano. Esto lo tratamos todo el año pasado. Pero el punto es el siguiente. Él tenía el pacto. ¿Qué significa que tiene el pacto? Tiene proceso en su vida. Tiene proceso. Tiene
una marca. ¿Cuál? El arco sobre la nube. Yo le pregunto a usted, oh, qué hermosa la figura, las nubecitas moviéndose pomposas. ¿De qué me habla la nube? ¿De qué me habla la nube? Que se supone que partíamos con esto de que se sube el clamor, son como, ¿cómo decirlo? El proceso que el Señor envía en medio de nuestro clamor que va subiendo. Nuestra vida. Y lo primero aquí viene, oiga, pero ¿cómo parten los procesos? Con accidentes, con situaciones. El accidente o la situación marcó un proceso al tiro. Al tiro. Tuviste una situación con tu hijo, eso marcó un proceso. Es el inicio de un proceso. La situación aflictiva, algo que se presentó que generó un problema, abre un proceso al tiro. ¿Entiendes el punto? Entonces en José esto era muy marcado, porque tenía la nube. ¿Qué significa la nube? ¿Cómo se forma una nube? Génesis dice que en la tierra no había llovido. ¿Cómo se forma la nube? Dice que subía de Eretz un vapor. ¿Qué es eso? ¿Qué es el vapor? El clamor. ¿Solo clamor? No es solo clamor. No. A ti te pueden pasar cosas y no llorarlas. Te pueden pasar situaciones en tu vida. Me pasaron. Estamos acostumbrados. Es más, hay gente que hace risa de lo que le pasa. Y yo no digo que esté mal en términos de que a veces hay mecanismos en que tú tratas de amilanar, de aplacar el dolor, y después que has sufrido tanto y has llorado ya te terminas riendo. Es como un mecanismo terapéutico, pero cuando tú las cosas las tomas para la risa y no te afectaron, no marcan proceso. Y aquí hay un punto importante, porque en el caso de José sí marcaron proceso, y la nube es el resultado de alguien que entró en un proceso de Dios y lo aprobó. Eso formó la nube. Esto es tan glorioso, que esa nube, ¿qué efectos trae sobre las generaciones? Ay, yo quiero que cambie mi hijo, quiero que cambie mi tía, Pedro, Juan, Diego, y los traigo a la iglesia. Error. La gente no cambia viniendo a la iglesia. La gente cambia viniendo a Cristo. Entonces, pastorita, dale por favor. Por eso es que cuando el pastor Fernando habla de Madián, Madián es una persona que se entienda lo que digo, no se sabe qué es, porque no tiene compromiso con nada. No tiene la misma unción de Ismael, aunque también tiene dones, pero Ismael tiene otra unción. Pero nunca toma el proceso. Por eso es que cuando se habla de hijo, estamos hablando de una persona que entiende que tiene que obedecer al Señor en lo que está pasando, pero como es hijo, el amor por el Padre no termina. Fíjate cuando tú castigas a tu hijo, ¿qué es lo primero que hace el chiquitito? Llora, patalea y después te ama. Ustedes ahí contestaban, pues. Si ¿cuántos han tenido hijos? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando los castigan? Se enojan, se rebelan. Y después están abrazándote igual. Si los niñitos son maravillosos. Entonces, este otro no. El madianita no. El madianita no tiene esa conexión con la casa. Por eso nosotros decimos que no se sabe qué cosa es, porque conoce del evangelio, sabe que tiene que seguir al Señor, pero no lo hace. Simplemente no lo hace. Entra en la contención. El madianita siempre va a contender. Vuelvo a lo mismo, hermano. Vuelvo a lo mismo. Tienen Abraham, tienen áreas de fe, tienen áreas de ofrendan, pero son contenciosos, no salen de la contención,
no salen porque ya está en su sangre. Ya está en su sangre. No salen, no llegan a la capacidad de hijo. Por eso en Madián, ¿se acuerdan del ejemplo que dimos? Hancock. ¿Se acordó? ¿Qué clase de bastardo soy? Encontré tan potente esa frase. O sea, el tipo decía, ¿de dónde viene esto que yo tengo? Se empezó a cuestionar. Vuelvo a José. ¿Por qué es importante José? Porque José tenía la marca del arco. Tenía proceso en su vida. Su vida no se iba a negar, no lo iban a ahogar. Lo meten a la cisterna. ¿Y cómo estaba la cisterna para mala suerte de su hermano? Seca. ¿Por qué estaba seca? ¿Por qué estaba seca? Porque tenía pacto. Este estaba pactado. Dios ya generacionalmente. Etzem. Era hueso. Hermano, acuérdese del ladrón. El ladrón fue salvo, sí, pero sus generaciones no. Les quebraron los huesos. Le quebraron los huesos, hermano. ¿Cuánta quebrazón de huesos tenemos a nivel generacional? Pero vamos a la iglesia. Voy a la iglesia. Voy, sí, probablemente te salves. ¿Va a haber una humadera así? ¿Va a haber una humadera? Pero tus generaciones se van a perder. ¿Por qué? Porque a los ladrones se le quebran los huesos. ¿Por qué? Porque no mueren. Un ladrón, un burlador es un ladrón. Uno que burla proceso es un ladrón. ¿Qué va a pasar con sus huesos? Se van a quebrar. El último día de su vida, cuando esté con cáncer terminal. Claro. Señor, perdóname, por favor. Te va a perdonar. Pero tus generaciones no verán la luz. Quiero, en esto del ladrón, quiero hacer un comentario de lo que nos pasó ayer. Nos aconteció. Espero que no les acontezca a ustedes. Pero nosotros siempre estamos escuchando canciones para que interpreten lo que estamos viviendo, ¿no? Y escuchamos una canción y el equipo, algunos dijeron del equipo, no, esta canción es de la IA, de la inteligencia artificial. Cuando supimos que era de la inteligencia artificial, inmediatamente la descartamos porque el soplo de Dios es único, ¿no? La letra estaba maravillosa. Era una canción fácil que declaraba el tiempo que nosotros queremos, ¿no es cierto?, que es la lucha de Sión, la victoria de Sión en medio de que se levanten los valientes. Bueno, pero Fernando dijo, la IA es saltarse los procesos. ¿Por qué? Porque hay gente que hace su tarea de discipulado con la IA. No estudian, no escudriñan la Biblia. La tarea que les da el discipulador lo sacan de la IA. Eso está mal. Eso no se hace así. Ladrones. Porque el ladrón entra por la ventana, no por la puerta. El ladrón se salta el proceso, el trabajo. Y digo más todavía, porque es un enemigo que tenemos que confrontar. La gente hoy día no escribe canciones, aunque sí, gracias al Señor, aquí en este grupo hay canciones que se han escrito, porque se les perdió la creatividad. Luis Alberto, ¿dónde estás? Luis Alberto me contaba y me decía que está comprobado que cuando la gente utiliza la IA se le apagan las neuronas. Porque se hizo un estudio de una persona utilizando la IA, que se les ponen estos chupones aquí, los electrodos, versus el otro, y se ve cómo se les van apagando esas conexiones neuronales. Entonces los niños no tienen creatividad. Imagínate, los niños que son un boom de neuronas no tienen creatividad. ¿Qué nos queda a nosotros los viejos? Lo poco y nada que teníamos, IA. No hagas tus tareas del discipulado con la IA. Estudia la escritura. Escudriña.
Métete, no te muevas en piloto automático. No te pases el día pegado en las redes sociales. Sale de eso. Lee la escritura, escucha predicaciones, escucha las líneas de sanidad, escucha adoración, hace algo, pero no te quedes pegado en las redes sociales, porque eso te saca del aliento del espíritu. Cuando tú te juntas con los niños no se sabe qué tienen. Tú le hablas, hola hijito. ¿Cómo está? Porque no está el aliento del espíritu. Y eso es grave. ¿Sabes por qué es grave? Porque los vas a perder. Porque los tiempos que nosotros vivimos no son buenos tiempos. Y esta palabra que se está soltando es una palabra que está ocurriendo hoy. La vaca flaca se está comiendo a la vaca gorda. La gente está con problemas mentales. Las personas tienen daños en el corazón. Las personas no tienen casa. Son más cercanos a los amigos que a los padres. Prefieren estar en la casa de cualquiera, menos en la casa con mamá y papá. ¿Por qué será? Porque no tienen casa. ¿Y por qué no tienen casa? Porque no conocen al Padre. ¿Y por qué no conocen al Padre? Porque no conocen al Hijo. Porque el Padre no se ministra, se conoce. El que a mí me conoce, conoce al Padre. No conoces al Padre, conoce al Hijo. Y paremos de esperar que nos salten los procesos y que con una administración te sanaste. No, trabaja, trabaja y trabaja. Porque el evangelio no es por sentimientos, es por fe. Y fe es la obediencia a una palabra. Entonces lo que te dicen, hazlo. Y deja de estar, ay, la pastora Anita que me cae mal porque es gritona. No, la pastora Anita, no le tengo miedo a la pastora Anita. Si no me tienes que tener miedo a mí, tienes que tener temor del Señor por tu casa. Porque tú no temes al Señor en tu casa, vas a vivir las consecuencias. Y los que no tienen nada que ver van a vivir la consecuencia de tu corazón infiel. Ahora que estamos en el último domingo del año, hazte un mea culpa, pero háztelo en enero también, en febrero, en marzo y en abril. Porque al final las esposas se terminan cabreando de los esposos que no hacen nada. Y los esposos terminan acarreando a la familia fuera. Y la esposa también hace lo mismo. Proceso, proceso, proceso. ¿Quieres un evangelio fácil? Este no es tu lugar. ¿Quieres un evangelio donde solamente tú quieras ir el día domingo y no hacer nada? No es tu lugar. No lo es. Porque el evangelio se vive. Se vive. ¿Quieres seguirme? Toma tu cruz y sígueme. Los cambios no vienen gratis, iglesia. ¿O has visto una mujer que comience a parir al mes de embarazo? No. Cuando están en los 9 meses no pueden ni dormir, no se pueden sentar. Les sube la presión, les sube el azúcar. Quieren parir, no pueden. Les vienen dolores intensos, pero no vienen al primer mes. Pasan todo un proceso. Y recién nace la guagua. ¿Y quién te dijo que tú todos los años de tu familia los vaya a cambiar en un mes? Trabaja, 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 trabaja y trabaja. Y sé hijo. ¿No lo fuiste el año pasado? Pues este año, sé hijo, sujétate. Conoce al Señor, porque eso es lo que te va a dar la libertad en la mente. José tenía esos elementos gloriosos que ya venían en su hueso, en su hueso. Se conectó, como dijo ya la pastora, se conecta con Noé. Con Noé, hermano, con Noé. ¿Usted quiere saber cuántas generaciones hay de Noé a José? 10 generaciones, 10 más. Estamos hablando de un traspaso, hermano, traspaso. Aquí hay traspaso. Esta persona no fue ahogada porque estaba conectada en pacto por medio de sus huesos. Su hueso. Pero entender algo en esta línea de un entendimiento que es de casa. ¿Qué están hablando? ¡Casa! Esto es entendimiento de casa. No es entendimiento de atrio. Entonces el punto aquí es muy glorioso. Porque si prefijamos a Noé, hermano, estamos tirando cosas que ya se hablaron. Por lo tanto yo entiendo que usted las aprende a agarrar.
Ese día 17 del mes 2, en que Noé, Etzem, pero la escritura dice, entró en el arca, entró en una disposición de una mentalidad distinta, la mentalidad de arca. No construyó el barquito solamente, entró en una mentalidad. Hay gente que tiene la mentalidad podrida, una mentalidad híbrida. En esa mentalidad de Sem entró él y su casa, 8. En su casa eran 8. Pero ese número habla de separación. Es súper delicado esto, porque cuando tú entras en los procesos de Dios, va a venir separación. Ese es el proceso de santificación. Y Noé y su casa se separó de una generación que tenía el camino corrompido. Y esto, hermanos, va a pasar. De hecho, ya está pasando. En un conflicto familiar, ¿sabéis qué me dejó de hacer problema? Por 2 motivos. O subió uno y subió el otro. ¿Qué? Por 2 motivos. O subió uno o subió el otro. Entonces es imposible que choque un auto con un avión. ¿Agarró? ¿Cuándo hay conflicto? Cuando los dos están en la misma. Pero cuando alguien sube en sus procesos con Dios, se termina el conflicto y empezó la separación. Entiéndalo desde la mirada de Dios, por favor. Yo no estoy avalando nada. Estoy hablando algo que es escritural. Y te va a empezar a pasar algo. Ya no quería estar con todos los hermanos. Conectas con algunos. ¿Por qué? Conectas con algunos. ¿Por qué? ¿Por qué si dice que Dios es amor? ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pero en los procesos de crecimiento hay separación entre los que son hijos, los que son ismaelitas y los que son madianitas. ¿Lo entendió? ¿Lo entendió? Hermano, esto es súper delicado. Estando allá dijimos, vamos a hablar de cosas que son súper delicadas. El que la May esté poniendo allá el data no es servir al Señor. No se pierda. Eso no es servir al Señor. Nosotros pensamos que conectamos, que haciendo cosas servimos al Señor. No, el servir al Señor tiene que ver con la calidad en que yo estoy postrado y entro en su sacerdocio. El servir al Señor tiene que ver con qué arista sacerdotal desarrollo. Y el Señor esto nos habla, hermanos, porque es como que esta página se está doblando, se está cerrando. Es como materia pasada. Esto ya pasó ya. Entonces entramos en una línea que es totalmente distinta, con un José que Egipto lo reconoce, es puesto sobre Egipto y es llamado Zaphnath Panea. ¿Qué significa eso? Aquel que por su proceso ahora es un intérprete o alguien que adivina, entiéndase, alguien que entiende, discierne el misterio, lo oculto, el sueño, que es el sueño lo que nos mantiene dormidos. Y esta situación estaba en su casa. Vuelvo a Ezequiel, muéstrales esta casa y avergüéncese de su casa. ¿Me entiende?
Entonces tiene que tomar, y aquí hay un punto realmente importante. El proceso de José obedece a una profecía. Bendita profecía, bendito el Señor. Esto tiene mucho que ver con la ventana del arca. La profecía dice que a la cuarta generación ellos volverán acá. El volver a ese lugar tiene que ver con un traspaso que está en los huesos y que te hace volver de una manera instantánea a un punto y a una ventana o a una puerta a otra dimensión espiritual, a un entendimiento mayor, a un entendimiento de arca, de arcano. No un entendimiento y una mentalidad natural, carnal, terrenal. No, entras en una dimensión de un entendimiento mental mayor. Por eso que José estaba sobre Egipto. Entonces esto no es cualquier cosa. José sabía dentro de sí que Dios le había dicho a Abraham: subís. Y a la cuarta generación volverán a este lugar. ¿Qué lugar? ¿Qué lugar? Canaán. Canaán. Por eso que la tribu de José en el diseño, ¿dónde está? Aquí, cabeza. Es cabeza. Entonces, ¿sabes qué? Hay un compromiso que nosotros tenemos que empezar a despertar de esto. ¿Sabes por qué? Y eso yo conversaba con un hermano. Tengo la impresión en mi corazón que la gente no ama la palabra. Aman otras cosas. Cuando la palabra no habita, cuando en una conversación en nuestra mesa no está eso. Y no se trata de decir, oye, hablemos de Dios. No. Si nosotros hablamos de qué? De la abundancia de lo que hay en el corazón. ¿Y sabes qué? ¿Qué hay? ¿Qué hay entre vosotros cuando os reunís? ¿Qué hay? ¿Qué se suelta? ¿Qué se habla? ¿Toma cabeza? ¿Nuestra casa toma cabeza en su casa? Es una pregunta, hermanos, que tiene que carcomer nuestra conciencia. Y por eso yo quisiera que usted tomara atención a esto cuando el pastor habla de hueso de mi hueso. Quiere decir que si usted está acá es porque alguien oró por usted. Alguien estuvo levantando un clamor por usted para que usted esté acá. En la cuarta generación van a volver acá. Eso significa de que el Señor te va a llamar y aunque no conozcas a estas personas, Él te empieza a conectar. Pero tú no tienes que tener la actitud de Ismael, ni la actitud de Madián. Porque esto tiene tiempos. Entonces, si Él nos llama, si el Señor te llama, y es que tú lo sientes acá, y es algo muy tremendo, porque es un sentimiento que es más que una cosa que se entienda, sino que es el Señor que pone en el corazón de nosotros eso. Pero ten presente que si tú estás acá, alguien oró por ti. Alguien levantó la voz, porque es un privilegio que tú escuches la palabra de Dios. No es cualquier cosa. No lo es.
Porque los que pueden acceder al reino es como si tomaran un tesoro. Ahora, si tú endureces tu corazón y sigues haciendo lo que tú quieres, también vas a tener un fruto. Eso es lo que decía el pastor Fer. Se te quiebra el hueso. Tú pierdes tus generaciones. Si tú quieres vivir la vida a tu manera, vas a tener un resultado. Porque los hijos no solamente se enferman físicamente, se enferman de la mente, se enferman del alma, porque no tienen casa. Mira cómo fundaste tu matrimonio. Si es que tienes matrimonio, pídele al Señor que ordene tu vida. Pídele al Señor que traiga el orden sobre ti. Porque el que tú tengas una vida desordenada, lo vas a cosechar. Si el Señor te da el privilegio de convocarte, no te pongas sordo. Eso era lo que decíamos delante. Abre el oído del hijo, que el hijo pueda entender lo que el padre está hablando. Eso es lo que José comenzó a vivir, comenzó a entender, a escuchar la voz de Dios. Y cuando tú escuchas la voz de Dios, te sanas emocionalmente, porque ninguna persona va a poder definir quién eres tú. Nadie te conoce como te conoce el Padre. Ningún ser humano puede abarcar lo que tú eres. Y eso está en el Señor. Pero mientras tú no conozcas al Padre, te vas a seguir lamentando por lo que te pasó. Y hoy día sigues viviendo tu pasado. O si estás en Chile, sigues viviendo en tu país de lo que ya pasó. El Señor quiere sanar esas situaciones. Por eso es que cuando José se enfrenta a sus hermanos, él empieza a tratar de encauzar este camino para que ellos puedan entrar en la visión del Señor. Y les dice, cuando salen de la cárcel, le dice: en esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere. ¿Qué quiere decir esto? El hermano menor es Benjamín en la diestra. El Señor está diciendo: no vas a salir de las cosas feas, no vas a salir de la siniestra. ¿Se acuerda cuando hablamos de un siniestro? Ocurrió un siniestro, se les quemó la casa, ocurrió un siniestro, pasó algo, le robaron el auto, lo chocaron, qué sé yo. Un siniestro es algo feo. No vas a salir de la siniestra. ¿Cómo podríamos decir en un idioma que se entienda? ¿De la mala racha? ¿De que te vaya mal? Hasta que no tomes la derecha. No vas a salir de ser mediocre hasta que no tomes la derecha, hasta que no venga el gobierno de Dios sobre tu vida. Vas a seguir replicando, te vas a esforzar, vas a creer que el título te va a ayudar, no te va a ayudar nada. ¿Cuánto profesional hay sin pega? No vas a salir de eso hasta que no venga el gobierno del Señor sobre tu vida. Y el gobierno de Dios sobre tu vida no se alcanza viniendo un domingo.
Porque el gobierno de Dios tiene un proceso. Yo tengo que saber qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué más te tiene que pasar para que lo entiendas? ¿Qué más tienes que vivir? No se sale del problema hasta que venga Benjamín. Eso es lo que José está diciendo. Seréis probados. Ustedes no se van de esta situación hasta que no venga Benjamín, hasta que el hermano menor venga aquí. Entonces dice, enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano. Vosotros quedad presos hasta que se tome la diestra. Es que uno cree, y mira, no es que no ocurra, uno cree que ya me van a poner la mano, ¿no es cierto? Y me van a sacar todo el dolor. ¿Verdad que te lo van a sacar? Pero tienes el camino mental del dolor. Y el camino mental del dolor se hace reescribiendo. Se tiene que sustituir. ¿Te acuerdas que lo vimos hace 2 semanas? Se tiene que sustituir. Y las repetirás y las repetirás y las repetirás. Tienes que amar la palabra. Claro que el Espíritu de Dios puede venir sobre ti y liberarte absolutamente, pero tu conducta es un trabajo. Eso es un trabajo. Entonces dice, enviad a uno, ¿para qué? Para que vuestras palabras sean probadas. Es decir, ese probado significa como metal en el fuego. Significa que si no se resuelve esa situación, el fuego va a venir a tu casa. Hay personas que siguen llorando hoy lo que pasó hace 10 años y eso ya pasó. Yo no estoy diciendo que eso se olvida, porque no se olvida. Y entonces, ¿cómo se hace? Se pasa un proceso de sanidad. Y después que pasaste el proceso de sanidad, para. Es que tú en el 1983, el 15 de enero, iglesia, el 15 de enero de 1900, para. Porque volvemos a vivir en el pasado y mientras más volvemos al pasado, más se va ampliando esa carretera. Deja de ser un caminito y se vuelve una carretera, se vuelve una carretera. Y eso se cambia con trabajo. Entonces, ¿qué les dice? Los puso en la cárcel. Cuando salen de la cárcel, José, y ya se van a su casa, les manda que pongan ahí el dinero que ellos habían pagado. Les llenaron los sacos de trigo, que es el zarandeo. Se empiezan a aclarar las cosas. Empiezan a salir a la luz. Y lo que te quiero pedir es que si tú estás recordando cosas que tú hiciste, háblalas con tu discipulador. Porque tú no sabes si en tu casa tienen el aguante emocional para escucharlo. ¿Te acuerdas que siempre te cuento de ese caso que pasó hace muchos años atrás? Que la señora cometió una infidelidad contra el esposo y bueno, con esto de hablar la verdad se lo dijo y el esposo se ahorcó en el baño. Entonces, a ti se te está destapando algo que es duro, háblalo con tu discipulador. Tú no conoces el aguante emocional de tu casa. No lo hagas con un par. Hazlo con uno mayor. Hable esas cosas con uno mayor. Entonces, ¿qué? Empieza el zarandeo, porque en un tiempo determinado de nuestra vida, las cosas que no resolvimos nos van a zarandear, se va a producir eso, porque eso es empezar a aclarar lo que pasó. Pero no tan solo le llenaron los sacos de trigo, sino que ahí les pusieron la plata. El dinero con el que ellos compraron y los pusieron en el saco. Y esto es súper interesante porque la raíz de saco no es bolsa. La raíz de saco es cazar
como bestia de rapiña. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que esa situación que no se resolvió generacionalmente va a llegar un momento en que va a zarandear a los descendientes y va a venir a destruirlos como un ave de rapiña, a sacarlo. Y ahí están los pensamientos ancestrales. Pensamos igual que nuestros padres, igual que nuestros abuelos. Ese pensamiento, esa ave de rapiña, ese pensamiento que es un ave. ¿Se acuerda que los pensamientos son aves? ¿Cierto? Los pensamientos son angelicales. Entonces tenemos pensamientos que están ahí dando vuelta. Y nos dicen, esos son angelitos lindos. No, no son tan lindos. Son rapiña. Son pensamientos babilónicos. Babilonia es, ¿cierto?, la madre, ¿cierto?, de la prostitución y cueva de espíritus inmundos, aves inmundas y aborrecibles. Son aves, son pensamientos, son cuestiones que carcomen, que se establecen como verdaderos sistemas llenos de surcos al interior de nosotros. Por ejemplo, uno de esos pensamientos, yo no tengo que estar acá, me tengo que ir. Yo no resisto esto, me tengo que ir. Esas son aves de rapiña, porque te sacan del lugar. Y por favor no lo tomes a mal, porque de veras que yo quiero que lo podamos entender. Es que a mí no me gusta este hermano, no me gusta el pastor, no me gusta la pastora, no me gusta el discipulador. Son aves de rapiña que te sacan. Y probablemente no te gusta ese que te corrige. Pero te fijas, y cuando tú te analizas, ¿qué te ha hecho? No me ha hecho nada. ¿Te dijo algo? No me ha dicho nada. Iglesia, son aves de rapiña que nos sacan. Nos sacan de nuestro lugar, de lo que Dios puso en nosotros, de ese diseño que Él puso en ti. Y ya te empiezas a complicar porque ya no puedes adorar como adoras siempre. Ya no puedes orar como oras siempre. Ya te afecta la cara, te afecta la conducta, pero nadie te ha hecho nada. O porque te empiezas a pasar un pensamiento de que están en contra tuya, o de que hablaron de ti, o qué sé yo. Esas son esas aves de rapiña que te sacan. ¿Cuánta gente dice, no, es que en la iglesia anterior donde yo estuve me hicieron daño, entonces cuando veo a los pastores me acuerdo del daño? Ese es un ave de rapiña. Es que cuando yo veo a mi esposo me acuerdo de lo que pasó en el año X. Ese es un ave de rapiña. Que vienen a sacarte de ese lugar. Eso fue lo que aconteció cuando José llena los sacos de trigo. Viene el zarandeo. Se va a mostrar esa ave de rapiña. ¿Y qué pasa con ellos? Ordenó que se les diese comida para el camino y así fue. Así se hizo, se fueron los hermanos y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Esto significa de que ellos, cuando salen de estar con José, empiezan un camino de elevación. Y cuando uno está subiendo en el Señor, es probable que te pase algo adverso, que no es para destruirte. No es porque el Señor no te ama, es al revés, es porque el Señor te ama. Es como cuando sacas el pescado, ¿cierto?, de la pecera y se vuelve loco moviéndose. No es que está viviendo, es que se está muriendo. No es que las cosas van peor, es que las cosas se están limpiando. No es que está quedando la escoba, es que se encendió la luz y uno ve el desorden que tiene. Entonces empiezan a subir, empiezan a hervir y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se fueron de Egipto,
ese grabado, esa cosa que estaba escrita, viene aquí a la cabeza. Como un ave de rapiña. Aquí, 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 aquí. Ellos se quedaron hasta pasar la noche. ¿Has visto que nosotros cantamos el llanto dura? ¿Cómo que dice? ¿El llanto te dura la noche? El llanto, que es un salmo, ¿cierto? ¿Cómo que dice? Ayúdame a cantarlo. Puede durar toda la noche. Entonces uno se imagina, 6 horas. Fuera la tristeza, puede durar toda 6 horas. ¿Qué está diciendo esa cuestión? Que eso va a operar mientras no se te alumbre. Porque puede estar de día y puede seguir llorando. Mientras no se te alumbre la situación, la vas a seguir llorando. ¿Cuándo viene la alegría del Señor? Cuando te alumbra. Esto viene de esto y nosotros lo tomamos como cronológico. Así más o menos que podéis llorar las 4 horas que está oscuro nomás y al otro día tenéis que estar bien. Porque la cuestión dice que solo a la noche. No, si es que mientras no se alumbre esa situación, no viene la alegría del Señor. Entonces, ¿qué significa eso? Significa de que se tiene que mostrar lo grabado. El Señor tiene que operar en eso para que pueda venir sobre nosotros esa salvación. Eso es lo que está pasando con ellos. Y cada uno dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, está aquí en mi saco. Entonces, como se soltó el ave de rapiña, ¿qué me ha hecho Dios? ¿Qué me ha hecho Dios? ¿Qué me ha hecho Dios? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Qué terrible lo que está pasando. Está la plata acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos echaron el dinero en el saco. ¿Te ha pasado alguna aflicción así? ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Espantados dijeron el uno al otro. ¿Por qué se espantaron? Porque tenían un escondido allá. Y mira, dice, ¿qué nos ha hecho Dios? ¿El Señor se los hizo? ¿Cuántas veces tú le echas la culpa al Señor y es responsabilidad tuya? Dijo una hermana la semana pasada, no sé por qué Dios me está mandando esta prueba. ¿En serio Dios te la mandó? ¿Cuánto? Porque una persona muy cercana y hoy día no tiene su casa propia, pero tiene la misma edad que yo. Y los 50 años que te farreaste siendo mala administradora, no cocinaste, años comprando comida hecha, por eso no tenéis casa. ¿Dios te lo mandó? ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿De verdad Dios te lo hizo? Nosotros somos bien patúos para culpar a otro. Dios me manda esta prueba. Oye, si no podéis respirar de tanto fumar en tu vida. Dios me lo mandó. ¿Dios te lo mandó? Tus hijos no se llevan contigo porque tú no tenías calor de hogar. Hijos ingratos, ¿qué hiciste tú? ¿Dios te lo mandó? ¿Por qué estoy en esta aflicción? ¿Por qué estoy en esta aflicción? ¿Qué es esto que Dios me ha hecho? Necesitamos que Dios alumbre mis tinieblas. Eso era lo que decía David. Alumbra mis tinieblas. Alúmbrame. Y se le reveló la iniquidad. Se le reveló lo que estaba escondido. Entonces, cuando llegaron donde su padre, yo creo que esto nomás porque después vamos a hacer lo otro de orar, ¿cierto? Ya. Cuando llegaron donde estaba Jacob, ¿quién estaba? No dice Israel.
¿Cuál es la diferencia entre que diga Jacob y diga Israel? Dios le cambió el nombre, pero ¿cuál es la diferencia entre que sea Jacob y que sea Israel? Israel es el proceso, está redimido. ¿Y Jacob qué significa? Engañador. Israel, usurpador. Venidos a Jacob, su padre, en la tierra de Canaán, les contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor, ese Adón de la tierra, nos habló ásperamente. Ásperamente nos puso en debilidad. Hizo que aflorara nuestra área débil. Ese hombre hizo que aflorara nuestra área débil y nos trató como espías. Nos dijo que nosotros le veníamos a traer sus dolores. Y nosotros le dijimos: somos dos hermanos honrados, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos dos hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece. ¿Por qué nos dijeron a uno lo vendimos? No sabemos dónde está porque lo vendimos. Uno no parece. Y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sos hombres honrados. Dejen conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis. Y aconteció que vaciando su saco, y qué sé yo, entonces Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, porque Simeón se quedó preso. Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Es que a nosotros nos gusta creernos la guinda de la torta. No, todo esto es un daño contra mí. ¿Te ha pasado que a veces tú le estás contando tu problema a la otra persona y la otra persona se pone a hablar de que ella tiene un problema mayor? Peor si te toca un discipulador así, porque tú le decías a tu discipulador: ¿sabes qué? Me duele la cabeza. Ay, no sabes nada, que a mí me ha dolido todas las... Si te están hablando, hombre. ¿Cómo te lo explico que tú te tenés que callar y escuchar al otro? No salen con su... No, todo esto es contra mí. Tú le estás contando una situación para que te ayude y se pueda hablar de su vida. La guinda de la torta: no, esto es contra mí, José contra mí, Simeón todo contra mí, y ahora me van a quitar a Benjamín, todo se trata de mí. Eso nos pasa cuando tenemos el daño. Eso nos pasa cuando tenemos el daño, que sentimos que el resto nos está atacando. Lo sentimos así, lo traducimos así, y el Señor te tiene que mostrar qué es lo que aconteció, que hace que tú descifres lo que está pasando como un ataque. Y creo que terminamos con esto. Solamente quiero contarte un ejemplo. Y no es que yo sea la guinda de la torta, pero es el que tengo más a mano. Cuando era pequeña hicieron... Es verdad que te lo voy a contar. Cuando era pequeña a mí me encantaba cantar. Siempre, cantar. Hicieron un coro de adultos y yo debo haber tenido como 11 años y yo quería estar en el coro de adultos. Entonces hicieron esa cuestión del coro y a mí que me encantaba cantar, y cuando llegué a la prueba, porque te hacían una prueba, te seleccionaban la voz, me dijeron que no. Y me dijeron que no porque estaba en el cambio de voz y eso te afectaba las cuerdas, cosa que es cierta, que hay que tener un cuidado, pero yo sentí que me desplazaron. Y yo lo olvidé por completo. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Cuando yo estaba acá, adelante, y no escuchaba mi voz, me bajaba.
¿Los antiguos me vieron bajar? Era porque estaba absolutamente enojada. Por eso tengo este micrófono. Porque este micrófono es el único, bueno, el de Fernando también y el de Cristian. Mi frecuencia es una frecuencia que reventaba los parlantes. Entonces vivían estos parlantes dañados, Jonasito los llevaba a reparar y todo lo demás, hasta que compraron este micrófono que acorta mi frecuencia. Entonces, como soy un poco aguda, a ti no te hace doler, pero acá tampoco. Pero ¿qué fue lo que pasó? Yo no sentía el micrófono, yo me iba. Chao. Por eso me bajaba. Todos contra mí. Que la arreglen, pum. Que la arreglen, yo que tengo que... Siempre me mutean, siempre me mutean. Siempre me están muteando. Hasta que, bueno, puede ser cierto, Sebi, puede ser que me hayan muteado de intención, no sé. No, y viste que yo empezaba. De ahí ya me bajaba enojada. Y después por ahí teníamos algunas entre palabras. En mi pasado, iglesia, ahora me ves que me bajo cuando no tengo volumen, no me doy ni cuenta. Me doy cuenta cuando... y veo que ustedes no me pescan, digo, estoy muteada. Hasta que cuando lo recordé, porque yo lo olvidé, cuando recordé que ahí no me dejaron cantar, por eso yo entiendo cuando no me escucho que me sacaron del coro. ¿Qué cosa traduces tú como un problema? ¿Con qué cosa te sientes dañado tú? Cuando pasa, ¿qué situación tú sientes que te están atacando? ¿Cuándo? ¿Cuál es el sueño que hay que interpretar? ¿Cuál es cuando hacen una celebración y no te invitan, qué te pasa? ¿Por qué lo sientes como un ataque o un menoscabo? Porque hay personas que en esas situaciones se ofenden. ¿Por qué te ofendes? ¿En qué caso te sientes menos amado? ¿Cuándo sientes que no te valoran? Cuando en tu casa gritas porque cuando tú hablabas nadie te escuchaba, gritas porque en tu casa todo el mundo gritaba. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, iglesia preciosa, vamos, ¿quieres decir algo? Esto que acaba de decir la pastora, esto es más común de lo que pensamos. Esto nos ha pasado a todos de una u otra manera. El primer punto es darse cuenta. Es cuando se interpreta el sueño o se revela lo que está pasando dentro del alma. ¿Qué pasó con el alma en ese tiempo? Pero luego de eso, inicia un trabajo. Inicia un trabajo. Porque mira, ya que lo pusiste acá, no es lo mismo que le pase eso a ella que le pase al Juaco. ¿Qué impacto tiene que le pase a ella? ¿Qué impacto tiene una situación como esa? En todo el equipo. En la iglesia. En la iglesia también, porque es muy simple. Yo a la jefa siempre le digo esto: jefa, tú eres la guinda de la torta aquí. Pero entiéndase. Yo aquí veo, hermano, perdóneme lo que voy a decir, pero hay gente que ni adora, está más preocupada de la pastora. Hermano, sí, está más preocupado de lo que hace la pastora. Ni siquiera adoran. Ese nivel de respeto tienen. Están más preocupados de eso. Entonces genera un impacto. Entonces esto tenemos que tratarlo. Entonces cuando esto saltó, entonces hay que empezar a trabajarlo. Entonces, jefa, mira, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a comparar este micrófono que
compramos, este micrófono tiene estas características. Entonces tú vas cubriendo esa desnudez. Y no solamente le causa un bien a ella, en este ejemplo, sino que también trae un bien común. Trae un bien común. Hay un impacto cuando se enoja el último de la fila a cuando se enoja el primero de la fila. ¿Se entiende la idea?